Centro de Educación Básica 24 de mayo, Proyecto Humanístico, semana número 12. Objetivo del aprendizaje para esta semana es realizar las interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Estudiantes, esto es un recurso de esta área para los cursos octavo B, octavo C y D. Con el proyecto Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Bienvenidos. Esta semana trabajaremos con lo que corresponde a las novelas de aventura, pero aprenderemos algo adicional como es la estructura y los elementos de este género, novelas de aventura. ¿Sabías que la novela de aventuras es la esencia misma de la ficción, puesto que se gesta con el sencillo objetivo de entretener? La aventura es aquello que se opone a la rutina, a lo cotidiano, de ahí su valor, es la capacidad del protagonista para enfrentarse a riesgos, misterios y peligros. Por norma, la novela de aventuras cuenta con un final feliz. El héroe, aunque cansado, logra el fin de sus propósitos. Bien, estudiantes, vamos a continuar con lo que corresponde a lo que es la novela de aventuras. Ya vimos la semana pasada. Ahora vamos a aprender lo que son los elementos y la estructura de la novela. Para esto veamos el siguiente video. Hoy aprenderemos sobre la estructura y elementos de la novela. Para esto tenemos que la estructura interna de la novela es planteamiento y presentación del conflicto, desarrollo, desenlace. Planteamiento y presentación del conflicto. Se refiere a la presentación de los personajes, el establecimiento de la acción que se va a desarrollar. Además, se expone el marco temporal y espacial en que se situará la historia. Desarrollo es la situación expuesta en el planteamiento, comienza a evolucionar, es decir, se desarrolla el conflicto en el que se verán inmersos los personajes. En la novela suele haber un conflicto principal y otros secundarios. El desenlace se refiere a la resolución del conflicto y el final de los sucesos que se han planteado. Puede ser positivo y alegre, neutro o negativo. Los elementos de la novela son 5. 1. Acción. 2. Tiempo. 3. Espacio. 4. Personajes. 5. Narrador. 1. Acción es la historia que se va desarrollando ante nuestros ojos a medida que leemos la novela. En su narración se suele suceder varias acciones a la vez, las primarias y las secundarias que forman el cuerpo de la novela. 2. El tiempo es el desarrollo argumental de una narración, suele evolucionar a través del tiempo. Este tiempo de la novela no tiene por qué presentarse de manera lineal u ordenada. Un acontecimiento puede durar lo mismo en una narración que en la vida real, pero también puede ser resumido de manera que, por ejemplo, varios años transcurran en pocas páginas. 3. El espacio es una novela. Se puede desarrollar en un lugar o en varios espacios interiores o exteriores, rurales o urbanos, con los siguientes fines: dar creatividad a la historia, contextualizar a los personajes o producir efectos. 4. Los personajes son las personas reales o ficticias que desarrollan la acción narrada por el novelista. Es fundamental que el narrador ofrezca al lector una caracterización de los personajes que pueden ser física, psicológica o mixta. Y 5. Narrador. Por narrador se entiende la voz que cuenta lo que sucede en la novela. El autor puede narrar los hechos directamente o bien elegir a un personaje que con más o menos protagonismo vayan contando dentro de la historia. Bien, eso es todo, estudiantes. Hemos aprendido los elementos y la estructura de la novela. Ok, estudiantes, una vez ya observado el video, vamos a hacer la explicación bien clara y detallada. Para esto vamos a tener que leer la página 27 y la página 28, donde se refiere a la estructura y los elementos de la novela, dando a conocer que estas estructuras de la novela por lo general tiene 3 partes bien diferenciadas.
No olvidarse nunca que siempre el planteamiento es donde se presentan los personajes y el conflicto principal. Nudo o desarrollo es donde pasa la mayor parte de las cosas y el desenlace donde se llega al clímax narrativo y a la resolución de conflictos, dando a entender que una novela de aventuras siempre tiene un final feliz. Observemos el siguiente mapa conceptual sobre las novelas de aventura. Tenemos la definición, las características, la estructura, los elementos y los géneros de una novela de aventura. Para realizar las actividades al portafolio vamos a tener que leer las páginas de la 20 a la 34. Aquí tenemos una novela de aventuras que se llama El clan del oso cavernario. Las actividades al portafolio tienen que hacer es leer la lectura del oso cavernario, la novela del oso cavernario, que está desde la página 20 hasta la 34, como les mencionaba, y en la página 35 tienen que desarrollar esta actividad que dice: sigo los siguientes pasos para escribir un relato corto de no más de 300 palabras, ¿no? Eso está en la página número 35. Pueden observar de su libro texto integrado para poder resolverla. Bien, estudiantes, muchísimas gracias. Esperando que suban la tarea. Hasta el día domingo, por favor, a los grupos que tenemos en lengua y literatura. Que tengan excelente tarde y cualquier duda e inquietud me la hacen saber a mi número, ¿sí? Excelente tarde.